Aquí nos encontramos hoy visitando Terruño de Ramos Mejía luego de mucho tiempo, eh, la tierra matancera que me vio nacer, así que tiene siempre un valor especial venir una vez más a recorrer estas calles. Y en este caso es para conversar con el doctor Gustavo Barresi, quien es dirigente de la Unión Cívica Radical Matancera, con enclave aquí en la mencionada localidad. Integra la agrupación interna Convicción y Lucha. Y bueno, vamos a conversar con él para que también brinde su análisis y sus expectativas dentro de lo que es construir política desde la Unión Cívica Radical en este municipio en particular, en la provincia de Buenos Aires en general, y el rol que le cabe en este contexto socioeconómico y sociopolítico tan particular del país al centenario partido. En un ratito, la palabra del dirigente. Bueno, un encuentro muy postergado y que finalmente lo concretamos. Tal cual, Estoy Daniel. con el doctor Gustavo Barresi, aquí en el local del radicalismo, de Convicción y Lucha, en Ramos Mejía, y con una gran línea que veo aquí en las paredes. Lo veo al Arturo Ilia, el doctor Alfonsín, Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, ni más ni menos, ¿eh? Una definición importante, Gustavo. Sí, esto tiene mucho que ver con la idiosincrasia que le queremos transmitir al afiliado, al vecino, donde, bueno, muchas veces nosotros tenemos este local del año 2017 y tratamos siempre de mantener esta estética porque nosotros consideramos que más allá que nuestra convención nacional había tenido esa lucidez de aquel momento de decir, bueno, vamos con Cambiemos o Juntos con el Cambio, Juntos por el Cambio, nosotros interpretábamos que eso eran cuestiones circunstanciales cuando había elecciones generales, pero nosotros teníamos que mantener nuestra identidad. Y la identidad es esta, y lo que queremos expresar es ese sentido humanista que tiene que tener el radicalismo, que no lo tenía que haber perdido nunca, ese posicionamiento sobre una base mayoritariamente krausista, en lo que tiene que ver con la ética o la moral, con la idea de reparación, de reparar lo que los distintos regímenes habían lamentablemente usufructuado o destrozado. Bueno, entonces por eso la estética que tiene y por eso lo que tratamos de infundar o de imprimir a los que militan, a los jóvenes, es nuestra base, ¿no? Nuestro planteamiento ideológico. Veo, por ejemplo, hablando de esta estética, algo que te decía antes de la filmación, que hay un trabajo a la vieja usanza muy saludable para un local partidario, con venta de libros en la vereda. Es trueque. La gente pasa, se lleva el libro que quiere, trae que si lo tiene, y la idea que sea multifacético. Hay libros para chicos, hay lectura política, generalmente se lleva, y a mí me llama poderosamente la atención, pero ahí te das cuenta lo que vamos perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Que es mayormente la gente de una determinada edad la que se acerca y la que disfruta ver un libro en la calle. Y al mismo tiempo es un trabajo que están haciendo de cercanía con el vecino, muy saludable. En tiempos, digo, de redes sociales y de uso mayormente de celulares, ustedes están con el cara a cara, en el local, en la vereda, intercambiando textos, más allá de que, bueno, tienen la posibilidad de hacer sus reuniones y que cualquier vecino puede venir y debatir sobre política, ¿no? Bueno, una de las cosas que también es característica de nuestra agrupación, de nuestro grupo, que fue creado en el 2003. Y siempre tuvo la particularidad que los referentes o los presidentes de la Juventud Radical de La Matanza siempre provenían de Convicción y Lucha. Más allá que después fui presidente del partido y también coincidió que la presidencia de la Juventud Radical fue también de nuestro grupo, lo que tratamos de imprimirles es eso, volver a la mística y justamente darle ese sentido social. Hoy tenemos la particularidad que la gente sabe que si tiene cosas para donar,
nos la traen, saben a dónde va dirigido. Nosotros una vez por mes, hace 3 meses que no lo pudimos hacer, en honor a la verdad, pero una vez por mes nosotros vamos a diferentes lugares de La Matanza con nuestro pediatra, con Marcelo, y también llevamos la medicación, ¿no? Y ahí nos encontramos con la realidad. Por eso cuando nosotros hablamos y cuando los periodistas nos dicen o cuando tenemos un intercambio de opiniones con o gente del partido o gente del PJ o otras agrupaciones, sabemos lo que sucede porque lo vemos a diario. Digo, en Matanza tenés en diferentes zonas de La Matanza un pediatra una vez por semana que atiende 10 números y el acceso a la medicación no lo encontrás. Nosotros entregamos en el 2008 un programa, una cobertura universal matancera de salud, que es muy parecida a la cobertura porteña de salud. ¿Por qué? Porque fue diseñada por Néstor Pérez Baliño y el doctor Lombardo, que nos dieron una mano para diseñar esta planificación. Entonces sabemos que más de un 60% no tiene médico de cabecera en La Matanza y más del 70% no puede acceder a la medicación. Por eso hoy lo que tenemos es una base, un banco de medicamentos, que originalmente está orientado a los jubilados. De la misma manera, lo que hacemos también, y producto de que la gente nos trae las donaciones de ropa, cuando generalmente hay alguna catástrofe, como fue en Corrientes, como es ahora en Zárate con Campana o Bahía Blanca, la posibilidad que la gente sabe que lo que lo viene, lo entrega, sabemos que nosotros lo llevamos al lugar que es necesario. Hasta el año pasado, producto también de esta crisis económica, nosotros durante 1 año y medio estuvimos repartiendo viandas de comidas para la gente en situación de calle en Ramos Mejía. Empezamos con 15 viandas y terminamos con 45. Hoy la situación hace de que lamentablemente no podamos hacer, pero sí tenemos la posibilidad que muchos vienen y nos traen, por ejemplo, fideos o cualquier otro elemento, y la gente ya sabía lo que estábamos haciendo y bueno, generalmente viene a pedir, o si tenemos zapatillas, ropa, o si tenemos algo de alimentos no perecederos. Entonces eso es algo que tratamos de inculcarle a las nuevas generaciones y las no tanto, porque como bien dijiste vos, hay algunos que les extraña el hecho de que volvamos a hacer la política que se hacía en otros tiempos, ¿no? Y no simplemente la rosca. Y lo que tenés en este grupo, en nuestro grupo, es que tratamos de realizar críticas constructivas, o sea, crítica al municipio de lo que sucede, pero con una respuesta inmediata, que son los proyectos de ordenanza que en estos casi 5 años estuvimos entregando al Consejo Deliberante, que tiene que ver con reducir y eximir de las tasas generales a los jubilados, de una cobertura universal matancera de salud, como te decía anteriormente, la oficina anticorrupción, tener un departamento en el cual tenga control y acceso a la información pública y que la gente sepa dónde van los recursos. Bueno, una cosa que es fundamental, que lamentablemente en Matanza es mucho y grave, tiene que ver con el alto índice de chicos y chicas que son abusados por el entorno familiar. Por eso lo que nosotros entregamos al Consejo Deliberante fue un programa integral que tenga que ver con la pata del poder político y la pata judicial, en el cual las madres o las abuelas sepan dónde tienen que hacer la denuncia y tratemos que el Estado tenga esa reparación. Todo lo que te estoy contando duerme en un cajón, lamentablemente, en el Consejo Deliberante. También entregamos el tema de la publicidad. Nosotros sabemos que el municipio de La Matanza gasta muchísimo dinero en publicidad y no sabemos dónde y cuándo. Entonces presentamos un proyecto porque no hay una ordenanza que justamente encuadre la publicidad y la propaganda. Y últimamente un proyecto sobre ludopatía, en el cual para nosotros es grave porque vemos la problemática que hay de nuestros adolescentes con respecto al juego. Eso se ha trabajado mucho del ámbito que provengo yo, como bien sabe que soy habitante del municipio de Morón. Se ha venido trabajando de forma muy consensuada en el Consejo Deliberante, que probablemente tiene otra característica distinta de La Matanza. Ahí es muy común que haya temas que se votan por unanimidad en los bloques. Se ha trabajado bastante esa problemática. Es una problemática muy en avance con las empresas. Está totalmente legalizado el tema de las apuestas virtuales y demás. Para los adolescentes está pegando fuerte eso. Y me parece muy piola lo que están haciendo, que es un poco lo que le decíamos a nuestros ediles acá. Este proyecto fue el primer proyecto que se presentó, que fue en julio del año pasado, del 2024, sigue cajoneado. A través del proyecto que nosotros hemos presentado, se presentaron 4 proyectos más y lamentablemente ninguno tuvo ni siquiera
la posibilidad de tratarse en el recinto, ni en las comisiones. Y simplemente nosotros lo que decíamos que no era erogar un gasto extraordinario al municipio, simplemente tener todos los resortes que tiene el municipio en lo que tiene que ver con los colegios, con los clubes, con las sociedades de fomento y hacer charlas. Y contención, no solamente a los chicos, diciéndole cuál es la problemática, sino a la familia. O de última también, digo, como se hizo en Morón, que como yo he visto, digo, publicidad. Me parece fantástico y uno está de acuerdo con realizar un afiche que tenga que ver con la muerte del Papa Francisco, digo, pero me hubiera gustado que de la misma manera que hay en todo el ejido de La Matanza, esto hubiera quedado plasmado y también se entregue en los lugares donde el municipio hace eventos. Entonces me parece que eso es lo que lamentablemente te muestra a las claras la falta de vocación. Gustavo, un poco por lo que vas narrando, las actividades que vienen haciendo y los intereses y la orientación que tiene Convicción y Lucha puntualmente dentro del radicalismo matancero, percibo un radicalismo al estilo alfonsinista con mirada social. Totalmente. Te decía, Gustavo, días atrás tuve la oportunidad de hablar con un diputado nacional, Cuetclas, diputado, y él mencionaba que cada vez que ve un local del radicalismo abierto y activo en el conurbano se alegra mucho porque él considera que se ha vuelto muy difícil hacer radicalismo en el conurbano bonaerense. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, comparto totalmente. Para que tengas una idea, y esto viene como anillo al dedo, ¿no? Matanza tiene 325 kilómetros cuadrados. Por el último censo, estamos hablando de 1.800.000 personas. Igualmente no se pudo censar en varios 2 millones. 2 millones de personas. Hay solamente 2 locales partidarios. O sea, Ramos Mejía y La Ferrere. Entonces digo, ¿San Justo? San Justo tenemos el comité de distrito cerrado hace 2 años y medio. Después que dejé de ser presidente del partido. Yo no tengo por qué ocultarlo en el reportaje. Mi infancia creció ahí. No hay ningún problema. Había reuniones de 100 personas. Bueno, exactamente. Bueno, desde que dejé de ser presidente... Pero no cuando había un dirigente. No. Cotidianamente. Cotidianamente. Sí. Siempre estuvo abierto. Bueno. No, pero digo que eran muy nutridos la cantidad de gente que iba. Porque San Justo es un lugar donde... Primero teníamos una base de afiliados muy importante en San Justo. Y hablamos de personalidades que venían, que fueron casi los primeros fundadores. La tenés la familia Arieta. Y sí, claro. Lo tenés por ejemplo, a la gente de Santa María. Gorras. Bueno, el señor Gorras. Claro. Digo, tenés los Chamorro, Echeverría, tenés personalidades que aún siguen los hijos y algunos nietos. Entonces, pero eso se fue perdiendo y es lamentable que eso suceda. Entonces ahí es donde te demuestra que hay una complicidad de algunos radicales con el oficialismo municipal. En González Catán también había un enclave fuerte. La señora Barbarito. Bueno, Aurora Barbarito, claro. Tenía la familia Equiza, la familia de Paula. Equiza, para que tengas una idea, era un médico del lugar, donó el predio para que se construyera justamente el hospital materno, el Equiza, en el cual vos te das cuenta que el radicalismo tenía una función social en ese momento. Es más, hablando con el hermano de Arturo Humberto Ilia, que fue secretario de gobierno, me decía que lo conocía mucho al viejo Equiza, y el primer teléfono de esa zona se lo lleva Arturo Ilia a González Catán. Entonces, digo, es una lástima que el radicalismo pierda visibilidad. Claro. Y va perdiendo visibilidad porque es lo que dijiste vos, quizás, primero que algunos lo toman como una moda diferente de hacer política. Nosotros creemos que no, que esta es una de las maneras sin tratar de descartar las otras. Y por el otro lado, cuando el partido empieza a realizar alguna especie de alianza contra natura, es cuando empieza a perder la esencia. Y también tiene que ver justamente esto, ¿no? A algunos le conviene mucho más ser opositor o oposición en vez de pensar ser alternativa de gobierno. La falta de visibilidad que tiene el partido. Y que lamentablemente eso tiene que ver porque es mucho más acomodaticio ver si desde el Estado municipal te tiran algún contratito y con chavito y no pensar que por qué no puede ser alternativa a La Matanza. Si bien nosotros
militamos fervientemente la autonomía municipal y la división del distrito, porque un distrito, no por lo extenso, y no hablo de las sonceras que decía Jaureche, porque esto no tiene nada que ver con eso, pero sí con algo real. Digo, un municipio tan grande como La Matanza, con tantos habitantes, es imposible que los recursos municipales, cuando no se sabe, lleguen a los lugares más dispares de La Matanza. Por lo que te decía, tenemos 8 ambulancias en un distrito de 125 kilómetros cuadrados. ¿Y en ese proyecto cuántas partes se dividiría? Bueno, el tema es así. Nosotros seguramente bregamos con la autonomía municipal. Ya ha habido intentos antiguos. Sí. La autonomía municipal lo que trata, en el artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, y lo que tenía pensado Armendáriz cuando fue gobernador, y justamente Rosati, que es uno de los que forma parte de la Corte Suprema, dice que los municipios que son mayores a 200.000 habitantes son ingobernables. Por lo tanto... No queda uno solo en el conurbano. Por lo tanto, lo que planteaba Armendáriz es que los municipios con más de 200.000 habitantes puedan tener su propia constitución y se puedan administrar a sí mismos, que hoy no pasa. Entonces, bueno, como eso es muy difícil, porque tiene que ser a través de una reforma constitucional, y hubo 2 intentos, uno en el 90 y otro en el 93, y no se pudo conseguir reformar el capítulo 7 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, nosotros apelamos a la división de La Matanza. Proyecto que fue entregado por Liliana de Miguel en el año 2001, en el cual establece una división de 4. Esa división de 4 está perfectamente sustentada por los recursos que el municipio recibe de coparticipación. Del 100% de presupuesto que maneja La Matanza, el 65% viene de coparticipación de la provincia de Buenos Aires. El resto son los soportes del propio municipio a través de multas, a través de higiene, a través de lo que antes conocíamos como ABL, que ya no es ABL, porque ni siquiera el nombrado Bardío en Villa Teresa de La Matanza, pero eso tiene que ver con ese escaso presupuesto. Ahora bien, ese presupuesto que vos tenés del 100% de ese monto que maneja el municipio, por ejemplo, en Virrey del Pino, que es una de las 16 localidades que forma parte de La Matanza, recibe el 0,6%. De la otra manera, dividiendo el municipio en 4, Virrey del Pino, González Catán y 20 de Junio sería un municipio, recibiría del 100% el 26,46%. O sea, sería notorio y notable lo cualitativo y lo cualitativo. Es más, tiene una ventaja mayor, que en ese municipio se asientan las 5 empresas multinacionales que tiene La Matanza. Sí, claro. Entonces, los recursos estarían dentro del municipio y eso redundaría en beneficio en lo que es la planificación urbana. Hoy lo vemos con las inundaciones. Digo, es imposible, hoy tenés Arroyo Las Víboras, el Arroyo Morales. El Arroyo Morales tiene... Sí, toda esa zona, digamos, desde los fondos de la Ferrere hasta llegar a Cañuelas, hay muchas regiones que se inundan. Exactamente. Muchas. ¿Por qué? Porque lamentablemente han ido sin planificación previa. Hay vastas zonas del municipio donde se han asentado barrios enteros y que, bueno, obviamente, nosotros venimos de una sequía que duró mucho tiempo. Mucha gente se asentaron cerca de las laderas de los arroyos. Y bueno, ahora con el cambio climático, negado por nuestro presidente y por muchas cosas más, hace que lamentablemente llueva. Y cuando llueve de forma torrencial y tenemos los inundados que tenemos. Entonces, no hubo planificación en un distrito como La Matanza, porque aparte hubo negocios inmobiliarios, porque ahí vos tenés en La Matanza, por ejemplo, desde Rafael Castillo a Virrey del Pino, 120 basurales a cielo abierto, en el cual la gente se levanta, desayuna, almuerza, cena, merienda con olores nauseabundos. En el cual seguramente con quemas también. Con quemas. Y ahí tenés que sumarle el seance, que es contaminante, que cuando hace mucho calor explota, literalmente, y el humo llega a las zonas de González Catán y aledaños, y eso obviamente es tóxico. Tenés contaminación del aire, la tierra, el agua. Está en González Catán, está al lado. Está al lado. Está pegado. Y tenés ahí mucha población. Y aparte, la cuenca Matanza-Rachuelo, sí, que es claro, uno de los espejos de agua más contaminados del mundo. Sí. Entonces digo, no hay planificación. Y no hay planificación y tampoco hay medicina preventiva para eso. Entonces, por eso nosotros creemos que es necesario la división de La Matanza. No solamente porque redundaría, como muchos dicen, bueno, es un gasto de la política. No, hoy el gasto lo tenés en delegados que no hacen su función
en funcionarios de los delegados que tampoco sabés la función que tiene, y en gastos que realiza el municipio que tampoco sabés dónde va, porque no hay una rendición de cuentas. Hay una rendición de cuentas que lo hace el Consejo Liberante, que lo hace una vez pasado el año en gestión, pero que generalmente, digo, como tiene mayoría del justicialismo y como el Tribunal de Cuentas está en La Plata, y si estamos hablando del mismo signo político, jamás se va a enterar absolutamente nada. Aquella vez con la alianza, cuando estuvo la denuncia, cuando se destituyó Cosi, fue por un problema interno que tenía el dualismo con el menemismo. Digo, pero si no, no nos hubiéramos enterado y no hubiera salido a la luz. Entonces, cuando hablamos de la malversación de fondos públicos, cuando hablamos de la corrupción imperante, hablamos de estas cosas. Por eso es prioritario y necesario que La Matanza se pueda autoadministrar a su vez en estos 4 nuevos municipios, si no estuviera la autonomía municipal, donde tendríamos municipios mucho más centralizados, mucho más federales, cada uno tendría su propia constitución. No estaríamos esperando a ver si Kicillof quiere que se haga una elección el día de no sé cuándo y si Cristina está de acuerdo o no. Porque cada uno de los municipios tendría su propia carta orgánica y podría dictar su propio día de elección, como pasa en Córdoba. En Córdoba hay tantas elecciones como comunas y municipios existen. Es interesante como para ir siguiendo esa propuesta, Gustavo. Te quiero llevar un poquito más para el ámbito nacional, porque bueno, conozco tus posiciones, que seguramente están también enmarcadas dentro de lo que es la agrupación Convicción y Lucha. Tenés una mirada crítica dentro del propio radicalismo, hacia la gestión nacional de Javier Milei. ¿Cómo estás viendo que viene marchando los procesos electorales, incluso el muy reciente en Capital Federal, y la cuestión de la concurrencia? Porque también es un dato que para las dirigencias políticas no debe escapar la caída estrepitosa de la concurrencia de la ciudadanía para votar. ¿Cómo ves todo eso? Esto tiene un hilo conductor. El hecho de que en la ciudad de Buenos Aires no haya votado más del 53%, lo mismo sucedió con otras provincias que... Sí, en todas ha caído. En todas. Pero tiene un hilo conductor, y es justamente la elección del 2023, del por qué Milei es presidente, con ese discurso irruptivo. Sí. Obviamente, con el discurso que tenía Massa, diciendo que si llegaba Milei no íbamos a tener más derechos, o los derechos que la ciudadanía gozaba no los iba a tener más. Entonces, cuando la gente empieza a pensar qué derechos tengo y qué derecho voy a perder, muchos dijeron, pero si no tengo derechos, ¿qué derecho voy a perder? Entonces la gente fue perdiendo el miedo y a su vez el rencor por tantos años de promesas, de falsas promesas, y de promesas incumplidas. Entonces por eso Milei gana las elecciones. Y hoy por eso Milei, primero, gana la elección de la Ciudad de Buenos Aires con un paupérrimo 15% si tomamos en cuenta la realidad es esa, claro. No fue a votar, porque tiene que ver con eso, con el discurso que él también evidenciaba de la anticasta, y cuando te das cuenta que el gobierno libertario tiene más casta de lo que supuestamente decía extirpar, y cuando te das cuenta que sigue las mismas prácticas políticas, digo, porque las empresas que siguen en manos del Estado, YPF o Aerolíneas Argentinas, gastan lo mismo en publicidad que lo que gastaban antes. Y cuando te das cuenta de que, por ejemplo, el presidente sale un día con un tuit o con un X hablando sobre la criptolibra, ¿no? Cuando después se raga la vestidura diciendo que no tenía nada que ver, y cuando todo el elenco... Las movidas como se manejan ellos dentro con el presidente de la Cámara de Diputados, eso es muy casta. Es muy casta. Es muy casta. Entonces, usando la terminología que impusieron ellos, ¿no? Y después la diferencia, ¿no? Tenés un tipo como Raúl Alfonsín, que hablaba de consenso, de la democracia, de bienes comunes, y cuando tenés un tipo donde a todo trata de zurdo, o todo trata de comunistas, o cuando sale en forma despectiva contra todo el mundo, bueno, eso la gente también lo ve. Mandriles. Entonces la gente dice, bueno, está bien, yo me comí el discurso que este iba a cambiar con la motosierra, pero en realidad no cambia absolutamente nada. Entonces, esa es la apatía. Es la apatía cuando te habla el mismo
el mismo narcocapitalista te dice que viene a destruir el Estado. Entonces, cuando te dice que viene a destruir el Estado, no te dice que viene a destruir el Estado, dice que viene a destruir las instituciones. Cuando le importa nada el hecho de poner dos miembros de la Corte Suprema. Y por si faltara alguna duda para nuestro público lector, todos somos el Estado. Exactamente. Se viene a destruirnos a todos. Entonces viene a destruirnos a todos. Entonces, cuando la gente se va dando cuenta de que te cercena la posibilidad de tener aumento de salario, de tener un haber jubilatorio paupérrimo, donde lamentablemente la media gana 280.000 pesos y ya no tiene los medicamentos que tenía antes de forma gratuita, sino paga el 50% y no llega a pagar con los servicios, cuando depende de la familia. Entonces te das cuenta que lo que te venía a proponer no está haciendo absolutamente nada. Entonces ahí viene la apatía y ahí es donde el discurso irruptivo que quiso hacer Milei le sirve, porque paso siguiente es el descreimiento de las instituciones y el descreimiento de la democracia y la república. Entonces, eso es lo grave de ese 43% que en la Ciudad de Buenos Aires no fue a votar. Coincido con vos, es un umbral muy complicado de un escenario que, como ya te comenté, lo había hablado con Juan Manuel Casella, que pondría un ojo avisor respecto a si la tendencia fuera esta increciendo, se podría poner en serio riesgo lo que hemos conocido, por lo menos, como sistema democrático en los últimos 41 años. Totalmente, comparto. Y es problemático que haya un sector muy grande de la población, por no decir ya quizás a ojo de buen cubero la mitad de la población del país, que le es indiferente si eso cae. Totalmente, porque en realidad, ¿cuáles son? Cuando Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, ¿no? Y muchos lo toman como algo peyorativo. Lo que significa es eso, que la democracia debería haber saldado muchas deudas que tenía la ciudadanía, el pueblo argentino, producto de 7 años de dictadura, de romper las industrias nacionales, las cooperativas, del endeudamiento. Entonces, cuando ves que en el paso del tiempo seguimos hablando de las mismas desventajas que tenía el pueblo hace 40 años atrás, entonces decís, bueno, entonces ¿para qué quiero una democracia? ¿Simplemente para votar cada 2 años? Y realmente ni voy. Entonces, ese discurso es peligroso. Y el discurso está emanado del propio Estado. Entonces, cuando está emanado del propio Estado, el día de mañana se nos puede ocurrir que Milei diga, ¿para qué el Congreso existe? Si yo puedo sacar las cosas por decreto. Como lo representó al principio de su mandato, con las leyes, con el RIGI, con tantos otros decretos de necesidad de urgencia que viola constantemente la Constitución Nacional. Por eso es muy peligroso. Y para eso, supuestamente los partidos políticos tradicionales y lo que hacemos política y lo que nos gusta hacer política, tenemos que seguir educando y tenemos que tratar de decirle a la gente que preste atención. Ahora, ¿cómo va a prestar atención la gente cuando tenés los eventos climatológicos que están sucediendo y te das cuenta que quizás no hubieran sido estas contingencias tan feroces si no se hubieran hecho las obras que en algún momento y constantemente a la gente se le prometió? Entonces, lo que está en crisis es eso, más allá de que este gobierno no nos lleva a una anarquía total en ese sentido y una autocracia, pero es responsabilidad también de lo que supuestamente estamos en las fuerzas políticas nacionales y tenemos que tener una conducta diferente hasta a lo que nos pasa en forma cotidiana. Gustavo, una más. Y cerramos por esta vez, pero evidentemente, como te dije antes, vamos a vernos varias veces más. Porque aparte hay muchos recuerdos de por medio para mí. Desde el radicalismo, con tu enclave en Convicción y Lucha, pero desde el radicalismo, porque hay una puja interna que la tienen que dar y que la deben estar dando. Y en este contexto, con esta apatía social, con esta tendencia incluso inquietante de que dentro de esa apatía hay una pérdida de solidaridad en algunos sectores de la sociedad, me animaría a decir hasta de misericordia por el prójimo, una cierta...
si querés llamarlo, la hora del individualismo, que quizás no sea algo permanente, pero sí es algo pesado en este tiempo que nos toca atravesar. ¿Qué construcción, qué rumbo debe tomar el radicalismo para contribuir a romper eso? Bueno, un poco lo que dijiste vos, y esto lo habíamos charlado antes de tener esta charla más en vivo. Sí. Digo, el gobierno de Milei es una continuación de los 90, es claro, y de lo peor del conservadurismo antes de la revolución de 1890. Y el radicalismo en esto, después de la implosión nuestra en el 2001, se encuentra en una disyuntiva en el cual ha perdido, en muchos casos, en muchos dirigentes que hoy son conocidos, el norte. Quizás lo que quedó claro y evidente en la última elección interna, donde no se conocen o no se reconoce el resultado de una lista que ganó, la otra lista también se aferraba a que había ganado ella, y hoy nos encontramos hace una semana con la posibilidad de una lista unificada con respecto a la conducción del partido, que se va a plasmar mañana en el primer encuentro, que eso es, a ver, esto es alentador, que tiene que ver un poco seguramente con el resultado de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía seguimos dentro del partido creyendo que la gente que viene en forma outsider de la política nos va a dar un aire fresco, y eso lamentablemente no sucedió, y hoy nos encontramos, por ejemplo, con quizás Facundo Manes hable de un lastre del radicalismo y quiera formar algo diferente. Entonces, cuando vas perdiendo esa esencia y quizás muchos dirigentes y militantes sigan esa postura, te das cuenta donde tenemos que barajar idea de nuevo. Y el radicalismo está en esa situación hoy. Y esa situación, que no solamente está plasmada por el 2,5% de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, sino también por esta diáspora que hay dentro del partido, donde tenés un conurbano donde no hay debate, no debatimos, y cuando no debatimos ideas y cuando no debatimos norte, porque tampoco nuestra clase dirigente es capaz de sentarse y poner la cara y decir lo que está sucediendo, tenemos sálvese quien pueda. Entonces, cuando pasa sálvese quien pueda dentro del partido, y más dentro de un partido como la Unión Cívica Radical, es peligroso para la democracia. Yo aspiro y yo sueño en este sentido, en este sueño corto, que ojalá el encuentro de mañana, donde se van a encontrar referentes de las dos líneas que estuvieron en el último acto electoral partidario interno, puedan llegar a un consenso, podamos tratar de ver hasta a ver qué norte le vamos a dar en este proceso corto que va a ser a partir del 7 de septiembre, que es la elección de la provincia, y después que va a pasar el 26 de octubre. Pero esperemos que le hayan entendido que este divorcio que hay entre la clase dirigente, la militancia y la sociedad se tiene que ir acortando. Si no, no solamente corre peligro el radicalismo y su cuestión de ser, sino lo que corre peligro, como te decía antes, es las instituciones, la democracia y la república. Gustavo, te agradezco muchísimo y gracias, Daniel. La seguimos. Dale. ¿Cómo no? Te tomo la palabra. Un placer grande.